¿Qué más así de anuncios? ¿Biblias? ¿Todos tienen Biblias? ¿Alguien necesita Biblia? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, vamos entonces allí a Lucas 16, para los que acaban de llegar, Lucas 16, y vamos a entonces invitar al Señor a que nos acompañe en este tiempo juntos en su palabra. Inclinen sus rostros conmigo, por favor. Padre amado, una vez más esta mañana te bendecimos, Señor, por quien tú eres, Señor. Gracias porque en tu infinita sabiduría tú creaste estos lugares, Señor, porque tú eres santo, 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 porque eres justo, porque eres amor. Y en mente precisamente de esas características, de esos atributos tuyos, es que estos lugares era necesario existieran, Señor. Y hoy vemos cómo hay personas que, bueno, en el cielo terminan, pero también hay personas que en el infierno terminan. El deseo nuestro, Señor, es de ninguna manera ser ni piedra de tropiezo para nosotros mismos, ni piedra de tropiezo para ninguna otra persona, de tal manera que terminen en aquel lugar de castigo, de llanto, de tristeza, de rechinar de dientes y demás, como se le describe al infierno, Señor, sino que más bien podamos todos llegar un día y estar en tu presencia para alabarte, Señor, para deleitarnos en tu grandeza, en tu majestad, Señor. Así que ayúdanos a tener el entendimiento necesario el día de hoy para poder aplicar muy puntualmente las enseñanzas que tienes para nosotros el día de hoy. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Lucas 16 entonces, como siempre, pues entramos un poquito en contexto de en dónde se encaja esta parábola. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Hoy, entonces, la parábola de el rico y Lázaro está allí. Entonces, ¿dónde la encontramos? Efectivamente, exclusivamente en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Pero, de nuevo, como es costumbre, ya hemos visto que hay otros lugares donde encontramos sustento de la veracidad de lo que también la Biblia nos dice, y hay algunos libros extra bíblicos que se les llaman, como ven allí en pantalla, apócrifos, que incluyen las historias, los recuentos, las costumbres, la historia como tal que queda grabada del pueblo de Israel y todos quienes le rodeaban en ese momento. Eventualmente, claro, los gentiles, nosotros. Así que también lo encontramos en uno de estos escritos apócrifos. Es un cuento egipcio que, precisamente porque pues la cercanía del pueblo de Israel a Egipto y el tiempo que ellos pasaron en Egipto también, ellos también adoptaron este cuento y también pues lo cambiaron, lo homologaron a su cultura, ¿sí? Como es muy normal. Hay cuentos y chistes y cosas que uno escucha de otras culturas, pero aquí en Colombia ya le metemos la chipchombeada al asunto, ¿cierto? Sí, así mismo hicieron los judíos con este cuento, y es el cuento del viaje de Osiris y de su padre Setón Chaemhuesé al imperio de los muertos, ¿ya? Y al final del cuento, no quise abundar mucho en el cuento, pero al final del cuento fíjense lo que dice, y después vamos a ver entonces la similitud que tiene con la parábola. Termina diciendo allí, y en pantalla lo tengo para que lo puedan leer, dice: quien es bueno en la tierra, para él es bueno también en el imperio de los muertos. Pero quien es malo en la tierra, para él se es malo también allí, en el imperio de los muertos. Entonces hay unas similitudes entre esta parábola que vamos a leer el día de hoy del rico y de Lázaro y el cuento egipcio. Y una de ellas es que, muy particular, se encuentran estas similitudes en la primera parte de la parábola que vamos a leer el día de hoy. No la segunda parte es la parte, en realidad, para nosotros va a ser la carne, la enseñanza como tal. Y es porque Jesús se agarra del cuento para dar una enseñanza espiritual, como es ya lo que sabemos el propósito de las
parábolas, la forma como se utiliza la parábola. Entonces, audiencia, siempre sabemos y es importante, bueno, quién era la audiencia, porque de qué forma eso se encaja con nosotros, cómo nos identificamos nosotros con este pasaje en aquel tiempo y de qué forma lo aterrizamos para con nosotros. Bueno, la audiencia, aquí en pantalla, para los que están tomando nota, pues no es mencionada directamente en la parábola, no se menciona a quién Jesús está dirigiendo la palabra. Sin embargo, nosotros entendemos y vamos a ver que son unos líderes religiosos que son exclusivistas, que son elitistas, igual que lo que veíamos la semana pasada. Y esto lo vamos a ver porque podemos derivarlo al nosotros desglosar en esta carne de los versículos del 23 al 31. Entonces tengan en mente que van a ser unos líderes religiosos. Pero en ese tiempo sabemos que había muchísimos líderes religiosos, ¿cierto que sí? Habían dos grupos que peleaban unos con los otros. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. También estaban los escribas, ¿cierto? También estaban los publicanos. Había muchos diferentes líderes allí, podemos decir religiosos, podemos decir también políticos en el pueblo de Israel. Entonces, ahora, eso es el contexto, la audiencia. Vamos entonces al propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús da esta parábola, enseña esta parábola, nos hace este recuento? Bueno, primeramente porque va a ser un llamado al arrepentimiento. Como es importante todo lo que la palabra trae a nosotros debemos de verla como un espejo y vernos a la luz de la palabra, a ver qué hay en nosotros para cambiar, para moldear, para rectificar, para arrojar a un lado, para dejar atrás y no continuar en lo mismo. Entonces es principalmente lo que Jesús hace aquí, que es un llamado al arrepentimiento de tal manera que tal vez no sea tarde, porque al fin de cuentas estamos hablando de el cielo o el infierno. Y tarde o temprano, sabemos todos nosotros, tenemos fecha de caducación, ¿cierto? Y tal vez esa fecha puede ser hoy. No diga eso, Alex, eso es mal agüero. Sí. No es mal agüero, es una realidad, hermanos, es la verdad, triste es, ¿sí? No sé si se enteraron, y todos los días nos enteramos de cosas trágicas que pasan. Sí, estaba viendo una noticia horrible de por allá por el Huila. Iba un camión por una carretera y él perdió los frenos, no funcionaron y el conductor se lanzó del camión y el camión siguió derecho por la carretera hacia una curva y en la curva se encontró con otro carro y se llevó a este carro y 4 muertos. Ellos seguramente en un viaje de familia o un viaje de trabajo, quién sabe, no esperaban morirse, pero lastimosamente perdieron su vida en ese instante. Es una realidad para todos nosotros. Y Jesús narra también esta parábola entonces para advertir de la catástrofe que les puede llegar a aquellas personas que, como el rico, vamos a ver hoy en día, y este rico tiene unos hermanos en la parábola, terminan en el infierno y por ende una catástrofe, una cosa tenaz. Y la idea es que todos aquellos que tienen un corazón igual a estos, al rico y a estos hermanos, podemos terminar en el infierno si no nos arrepentimos. Entonces, vamos a ver algunas características también interesantes con respecto a esta parábola. ¿Ya? Es chévere ver cómo Jesús cambia, no es siempre lo mismo. Al principio veíamos unas parábolas que tenían mucho que ver con la agricultura, ahora de repente son historias, en este caso agarrándose de esta historia coloquial, desde esta trascendencia egipcia, ¿no? Y refleja eventos históricos verídicos, o sea, eventos en la vida de la gente conocida. Y por eso, pues no es una, gracias Lucita, no es una parábola tradicional en el sentido de que también, además de todo, como ven en pantalla, utiliza nombres. En este caso utiliza el nombre de Lázaro, ¿ya? Y no es típico de Jesús, pero bueno, en esta lo hace. Vemos también que
sí es típica en el sentido de que comienza con una frase que encontramos en muchas parábolas, como en este caso es cierto hombre y después continúa con la historia. Y lo otro que, bueno, por eso nosotros decimos, bueno, esto es una parábola definitivamente, aunque es algo distinto de lo normal, porque Lucas la incluye dentro de esta misma sección donde están todas o muchísimas de las parábolas que él incluye dentro de su evangelio. ¿Listo? Entonces vamos a aterrizar la parábola del rico y Lázaro. Vamos a aterrizar la parábola. Lucas 16, vamos allá a leer todos juntos. Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Espero que lleguen allí. Ahí viendo. Listos, vamos, leamos. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía lujosamente, en otras traducciones con púrpura y de lino fino, y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, el Hades, dicen otras traducciones, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante entre los muertos. Bueno, empecemos entonces viendo a los dos personajes principales y sus respectivas características. Son dos personajes diamétricamente opuestos, ¿sí? Vamos entonces a regresar al principio de la parábola, versículo 19 allí, y vemos, dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente. Veíamos en una traducción, en otra, de púrpura y de linos finos, ¿cierto? De púrpura, esta vestimenta simboliza algo de un estatus privilegiado. No todo el mundo podía ponerse algo de este color, porque era algo muy particular. ¿Saben de dónde extraían el color púrpura para los vestimentos? Venía de unas conchas del mar. Sacaban la tinta de estas conchas y lo utilizaban entonces para teñir esto. Entonces imagínense, para una túnica, cuántas conchas de esas. No cualquiera tenía el poder adquisitivo para lograr esto, ¿ya? Entonces de allí esto. Entonces este hombre llevaba una túnica de lana con color púrpura, porque dice fino lino, ¿cierto? Entonces es lo más puro que hay. Y además de todo, este color, sabemos, tiene un simbolismo también. ¿Qué simboliza? La realeza, muy bien, sí, claro, la realeza. Y bueno, no dice la posición del rico. Nadie dice aquí era un gobernante, era un líder religioso, no, simplemente era un rico, punto, ¿ya? Pero
distinguimos, tenía dinero, ¿por qué? Por precisamente las prendas. Y además de todo, cuando dice de lino fino, también se refiere a algo más de lo que lleva puesto por encima que se ve, ¿ya? Y es a sus paños menores, ¿sí? Sus interiores, ¿sí? A eso se refiere, que eran de lino fino, ¿ya? Entonces, todo lo que él tenía era fino, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba con este hombre? ¿Qué otra cosa, qué otra característica vemos de este hombre? En el versículo 19 dice que daba espléndidos banquetes. Fíjense, ¿cuándo? Todos los días. O sea, el tipo era tan rico, tan rico, tan rico, que se daba el lujo de no trabajar. Uy. Y algunos de nosotros decimos, uy, qué chévere, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener ese privilegio de no trabajar y de pasarla chévere, dando banquetes, invitando a gente como uno, ¿sí? Hombro a hombro, rozándonos y compartiendo experiencias? Y eso era lo que estaba haciendo este hombre, ¿sí? Daba banquetes espléndidos todos los días. Espléndidos habla también de la opulencia, ¿sí? De que no era cualquier cosa, no era un compartir sencillo, ¿cierto? No eran unas saltinas, no era una agua de panela, era mucho más que eso, claro que sí, tanta era su riqueza. Ahora, versículo 20 dice ahora lo opuesto. Vamos a ver de Lázaro, ¿cierto? Dice aquí, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba, ¿qué? Cubierto de llagas. Y es interesante porque estaban tan cerca estos hombres, dos hombres completamente distintos, pero estaban muy cerca, porque estaban en la puerta de la casa de este hombre, ¿sí? Ahí mismito. Aunque estaba en esa puerta, había una gran brecha entre ellos dos, ¿cierto que sí? Una brecha grandísima, inmensa. Dice aquí que estaba echado o que se tendía. Esto también, para que entendamos un poco el lenguaje bíblico, significa que era tal vez un cojo, ¿cierto? O una persona que no podía caminar de ninguna manera. Podía ser parapléjico, podía ser cuadrapléjico, no se sabe, pero el hecho es que lo ponían ahí para que él mendigara, para que él pidiera limosna. O sea, él por sí mismo no llegaba allá, ahí lo ponían. Eso es algo que nosotros vemos. Lo otro que vemos aquí es que estaba cubierto de llagas. Eso muestra también de nuevo que le tocaba, era como medio arrastrarse, y por ende pues se le formaban estas llagas en su cuerpo. Y lleno, no había oportunidad de que se sanaran. Imagínense ustedes una herida que no sana, que no sana, que no sana y que no sana. Y que todos los días de tu vida tú tienes ese dolor, tú tienes ese excremento, tú tienes ese... Esta era la condición de este hombre. Y lo ponían allí para pedir limosna y padecía estos dolores, estos malestares físicos. Versículo 21. ¿Qué más nos dice de Lázaro? Dice que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Ahora, ¿qué había en la mesa del rico? Ok, manjares, comida de sobra, la comida más cara, pero de nuevo, estudiando la Biblia, no habla de eso. No, en la cultura muy particular de este tiempo, fíjense, en la casa de los ricos utilizaban el pan. ¿Ustedes saben para qué? Para limpiarse las manos. Para limpiarse las manos utilizaban el pan. De la grasa de la comida que ellos tenían, utilizaban el pan para eso. ¿Y qué hacían con eso después de utilizarlo? Debajo de la mesa. Y dice aquí que este Lázaro quería llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Ellos no iban a dejar caer el lomo fino. No, ellos dejaban caer, eran estas migajas después de limpiarse las manos. El desecho, lo despreciado, lo que ya era inservible para ellos, de eso quería llenarse el estómago Lázaro. Y lo otro que vemos aquí, el lenguaje es importante también, dice, hubiera querido. ¿Qué significa? Ni siquiera lo logró.
Ni siquiera eso podía. Lo deseado nunca llegó a ser. Tremendo, porque vemos entonces esta indiferencia, esta apatía del rico para con Lázaro. Se ve en esta historia, ¿cierto? Es algo que notamos. Es un gran cuadro tal vez de orgullo, pensaría yo, ¿cierto? Una persona que está mostrándose, se está jactando de lo que tiene, lo acapara para sí mismo, es egoísta, y allá, Lázaro, el rechazo, el menosprecio, la repugnancia, podemos decir. Y dicen ustedes, pero ¿cómo es posible? Tampoco, no es así, ahí no dice nada de eso. No, sí, lo podemos extraer también. Veámoslo. Versículo 21 dice, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Ahora, de nuevo, encajémonos dentro del contexto judío en el momento. El perro no era un animal domesticado como nosotros lo tenemos hoy en día, ¿sí? Creo que todos casi aquí conocen a Jerry, ¿cierto? Toditos, no eran como Jerry. Sí, no. Los perros en ese tiempo eran perros guardianes, para eso servían. Y eran callejeros, mayormente, eran despreciados ellos también. Entonces, ¿de quién estaba acompañado? Pues con los perros guardianes de la casa y los perros callejeros estaba acompañado este Lázaro. El término de perros era tan fuerte, tan de despreciado el animal, que fíjense que los judíos, los romanos, utilizaban esa terminología, los judíos, utilizaban esa terminología para hablar de los gentiles, de los romanos, ¿sí? Tanto era el odio y el desprecio, que así les llamaban. Ahí va pasando un perro, ¿sí? Hoy en día nosotros en nuestra cultura utilizamos ese término, ¿cierto que sí? De otra forma, bueno, puede ser de diferentes formas, ¿no? Venga, mi perro. ¿Sí? Usted sí es mucho perro. ¿Sí? Sí. Me dejaron tirado como un perro. ¿Sí? Todas esas formas. Bueno, nosotros, fíjense, utilizamos inclusive esa terminología. Allá en ese momento la terminología esa era de desprecio. Y así tenía este rico ahí a Lázaro. ¿Y qué pasa en la historia? Versículo 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron. Sí, tan despreciado era este Lázaro que ni siquiera había sido digno de una sepultura. En el contexto judío, el ser sepultado era importantísimo, porque el no ser sepultado significa de una persona que era definitivamente mala, un maliente, que en definitiva iba a terminar en el infierno, de los que creían obviamente en este lugar después de la vida, porque habían los saduceos que no. En fin, ni siquiera había sido digno de que lo recogieran y lo sepultaran. Pero, ¿qué pasa? En el versículo 22, mirando, ¿quién muere también? El rico. ¿Pero qué pasa con el rico? Lo sepultaron. Claro que sí. Ahora, ¿en dónde? ¿En dónde terminan estos personajes? Veamos el versículo 23, en la primera parte nos habla de en el Hades o el infierno, depende de la traducción que estemos leyendo. Y ahora entonces nosotros nos preguntamos, y muchos tal vez nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿qué es eso del Hades? He escuchado esa palabra. ¿Es el Hades el infierno? ¿O no? Vamos a ver. Entonces, en todo caso, el Hades, se nos dice aquí, o el infierno en otra traducción, es el paradero ¿de quién? Del rico. Es el paradero del rico. Ahora, el Hades en el Nuevo Testamento, porque estamos leyendo precisamente el Evangelio de Lucas, que está en el Nuevo Testamento, pero esa palabra también la encontramos en el Antiguo Testamento, en el lenguaje original en que se escribió el Antiguo Testamento, que es el hebreo, y en el hebreo la palabra es el Seol. ¿Han escuchado del Seol?
Hay algunos salmos que mencionan de este Seol, de este lugar, ¿cierto? El Salmo 16:10 lo menciona. Y es un salmo profético, entre otras. Es un salmo de una cristofanía también, o sea, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces la palabra Seol que ustedes ven ahí en pantalla es la misma que nosotros estamos leyendo el día de hoy como infierno, como Hades. ¿Listo? En Hechos, el Nuevo Testamento lo menciona otra vez como el Hades, porque el Hades es la palabra griega y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La misma cita en el hebreo y en el griego. Seol, Hades, entonces es lo mismo cuando leamos esas palabras en la Biblia. Ahora, los judíos llamaban a este lugar Seol o Hades en el Nuevo Testamento, el lugar donde se dirigían todos los muertos. Podían ser bienaventurados o no bienaventurados. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 3 y 10, resalto de esta manera, dice: este es el mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol, que a todos les sucede lo mismo, también que el corazón de los hijos del hombre está lleno del mal, que la locura está en su corazón mientras dura su vida y que después descienden al lugar de los muertos, al Hades o al Seol. Entonces la definición, si quisiéramos darle de la palabra Seol o Hades, es el lugar de los muertos. Sencillo, de los muertos. ¿De cuáles muertos? De todos los muertos en el Antiguo Testamento. De todos los muertos, porque estamos leyendo del Antiguo Testamento Eclesiastés. ¿Listos? Entonces, el Seol era considerado en el Antiguo Testamento como ese lugar de el olvido y de reposo para el creyente. No vamos a ponerlo en pantalla porque es bastante grandecito, pero vamos a Job. En nuestras Biblias, vamos a ir al profeta Job, al libro de Job, y allí vamos a leer del capítulo 3, versículos 13 al 19. Job 3, 13 al 19. Y claro, me equivoqué al decir que es un profeta, nada que ver. Pero más bien el libro de Job es un libro de qué, que resalta qué. Lo encontramos dentro de qué libros. ¿De las leyes? No, ¿cierto? ¿Qué otros libros hay de la Biblia? Los profetas, pues no, porque no es profeta, acabo de decir. Bien, entonces quedan dos: o históricos o sabiduría. Okay. Entonces no lo vamos a encontrar en Crónicas, no lo vamos a encontrar en Reyes, ¿cierto? Bien, vamos entonces a Job 3, 13 al 19. Dice: ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? ¿Ustedes sabían, entre otras, que la Biblia habla del aborto? Ahí está. Allí cesa el afán de los malvados, allí descansa, ahí está la parte que yo quiero resaltar, el versículo 17, allí descansan las víctimas de la opresión, también los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. Entonces nos está hablando aquí de un lugar que era de reposo, de nuevo, para el creyente, donde ya hay descanso. Fíjense, no escucha los gritos del capataz. ¿Qué hace un capataz? ¡Muévase! ¡Muévase! ¿Sí? ¡Apúrese! ¡Rápido! ¡Termine! ¡Más! Exacto. Entonces ahí el esclavo se libera de su amo. Antes de la primera venida de Cristo, los judíos tenían esta distinción cuando se habla del Seol, que tenía dos partes. El Seol, ellos reconocían que el Seol tenía esto. Una parte era reservada para los impíos,
atormentados desde el momento de su partida de este mundo, y la otra era reservada para los bienaventurados, ¿sí? Para aquellos que iban a ir a lo que tal vez se le conoce coloquialmente como el paraíso, o ellos le conocían como el seno de Abraham. Después, ahora vamos a ir a Salmos 16. Regresemos a Salmos 16, habíamos leído otro versículo allí, pero vamos a leer un poquito más amplio, del 8 al 11, Salmos 16, 8 al 11. Y vamos a ver de esta profecía que nos habla de Jesús, que hubo un gran cambio entonces para los judíos sobre la morada de ellos. El lugar donde ellos ahora iban a ir, iba a cambiar. Eso es una profecía de esto. Entonces, si según Job veíamos era este lugar de descanso, ahora va a ser algo distinto el lugar. Ahora dice, a Jehová, versículo 8, Salmos 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, por cuanto era imposible de que Jesús fuese retenido por la muerte, siendo Dios, Él venció la muerte en este sentido, entonces al Él salir de la muerte, de ese lugar, y resucitar, sube a lo alto, y entonces lleva cautiva toda la cautividad, nos va a decir, y dio dones a hombres. Eso nos muestra en Hechos, vamos a ver 2:24, esta vez sí en pantalla. Ahí dice, sin embargo, Dios lo resucitó, ya entrelazando este Salmo 16 con Hechos 2:24. Dios lo resucitó, porque acuérdense que allí en Hechos habíamos visto la misma cita, pero pues en el Nuevo Testamento. Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces, vamos a ir a Efesios 4, 8, 10, que continúa el recuento de qué es lo que está pasando. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al Seol. O sea, Jesús bajó al Seol, o en el Nuevo Testamento al Hades, ¿sí? ¿Ok? Porque mucha gente hace la pregunta, y ahorita vamos a aclarar un poco eso. ¿Jesús fue al infierno? Vamos a hablar, ¿ustedes sabían? ¿Han escuchado? La gente hace esa pregunta. ¿Jesús fue al infierno? ¿Cómo así? Aquí dice que bajó a lo más bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús, está hablando de Jesús. Ahora, precisamente lo que queremos ver aquí es que el Seol es un lugar en donde, acuérdense, ¿están quiénes? Todos los muertos. Hasta este momento antes de Cristo, están todos los muertos. ¿Listo? ¿Tenemos esa película? Es un gran lugar, y todos, los buenos y los malos, los justos y los injustos, ¿sí? Los piadosos y los impíos, están en el Seol o el Hades. ¿Listo? Ahora, llega Jesucristo y dice que desciende allí. Y dice que decía aquí en este versículo, que se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? ¿Un regalo? ¿Una recompensa? ¿Sí? Viene de la gracia de Dios, dar lo que Él le place. ¿Y ustedes creen que Dios, que es justo, va a dar un don a quién entonces? ¿A los buenos o a los malos? ¿A los piadosos o a los impíos? Pues Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer, porque Él es Dios, Él es soberano. Pero siendo un Dios justo, ¿a quién entonces le daría dones? A los buenos, a los justos, exacto, a los piadosos, exacto. ¿Ya? Y por eso es que dice allí en esta escritura que se llevó cautiva la cautividad. O sea, los buenos, los justos,
los piadosos que estaban allí en este lugar se fueron de allá con Jesús. ¿Y a dónde dice que fue Jesús? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? Y dice que también en la otra cita que Él está a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces Jesús desciende al Seol y se lleva a los buenos. ¿Listo? Ahora, ¿alguien más queda allá? ¿Quiénes? Pues los injustos, los impíos, los malos, precisamente, son los que quedan allá. Y para los que toman nota, ¿quiénes están tomando nota? Levanten la mano. Eso, chévere. Anoten estas citas bíblicas y después en casa ustedes pueden profundizar un poco. Filipenses 1:21 al 24. Filipenses 1:21 al 24. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. Y entonces, desde el momento que Cristo llega a la historia y muere y resucita, ya la historia cambia con respecto a este lugar, el Hades. Ya no más van a llegar los justos o buenos o piadosos, como les queramos llamar, al Hades o al Seol. Ya no van para allá. ¿Saben para dónde van los justos, los que mueren hoy en día siendo justificados? Al cielo, directamente al cielo. ¿Ustedes han jugado Monopolio? Está la casilla esa de que uno recibe un monto por pasar cada vez que pasa por esa casilla, ¿cierto? Y entonces uno, en este sentido, no tenemos que pasar por esa casilla, vamos directamente al cielo, ¿sí? No pasen por go, es en inglés, sino vaya directamente al cielo. Así mismo es, ¿sí? La muerte entonces para el cristiano, fíjense en esto tan importante, la muerte para el cristiano es ganancia, porque ya no tenemos pérdida. ¿Sí ven? Vamos directo a la morada del Señor, entrelazándolo, por ejemplo, con la situación que les comentaba de este camión y este carro en esta vía por allá por el Huila. Digamos que estos personajes, 4 que murieron, eran cristianos, murieron, qué pérdida, ¿no? Qué ganancia para ellos, porque fueron directamente al cielo a morar con Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué tal que no lo fueran? Ahí sí que tristeza, ¿cierto? Porque no tuvieron ni siquiera la oportunidad, llegaron directamente al infierno, al Seol. Ahí ellos sí están en el Seol, en el infierno, en la parte donde todavía están aquellos malos, injustos, impíos. Ahorita lo explico. Aquí en pantalla voy a mostrarles algo. Pero antes de eso, vamos a esta cita. ¿Sí? ¿Por qué es hermoso el hecho y celebramos el hecho de que, bueno, si el Señor nos llama a partir de este mundo, ¿a dónde nos está llamando? A casa. Nos está llamando a casa, porque aquí nos dice que Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá, ¿sí? Por Jesús, exacto, ¿sí? Entonces, si yo muero, pero yo soy un fiel seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, levanten las manos los discípulos de Cristo, entonces nosotros viviremos. Ahora, si tú no eres un discípulo de Cristo, tienes entonces esta parábola para buscar el arrepentimiento. Ahora, siendo entonces este Seol o este lugar de la morada de los muertos, un lugar provisional, en este caso original para aquellos justos, y también para aquellos injustos, vamos a verlo, va a haber un momento en que este lugar, el Seol o el Hades, va a dejar de existir para siempre. ¿Cuándo? En el juicio final. En el juicio final. Y por eso también entendemos, esta parábola es una de aquellas que tiene que ver con el reino venidero, ¿sí? Porque se nos habla de la justicia que va a venir, ¿sí? Y que eventualmente después del juicio final, este lugar va a ser echado en el lago de fuego. ¿Saben qué es el lago de fuego? Ese es el infierno verdadero, sí, correcto, para siempre, ¿ya? Junto con aquellos muertos impíos
y allá van a estar derramados ellos en ese infierno eterno. Desde ese momento comenzará. ¿Cuándo? Bueno, tenemos Apocalipsis, y en Apocalipsis nos muestra, porque esto es la revelación de lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Apocalipsis significa revelación de lo que va a pasar, ¿sí? Acontecimientos del futuro. ¿Y qué dice? Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el ¿qué? El Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, para siempre. Ya, la última muerte, y para siempre quedarán allá en ese lago de fuego. Bueno, aquí les muestro la tabla. Esto es algo que yo organicé. Sé que tal vez para algunos es un poco pequeño. Pueden tomarle fotos si quieren. Y entonces vamos a ver, Seol o el Hades, en el hebreo se pronuncia Sheol, y la definición es lugar para los muertos. Listo, entonces es un lugar que está compuesto por dos compartimentos, hablemoslo desde esa manera, dos compartimentos. En un compartimento le llaman el seno de Abraham o los campos elíseos en otras citas bíblicas, o el paraíso pasado. Era un lugar donde estaba la morada de los justos destinados al cielo, lo que nosotros coloquialmente decimos como el cielo, ¿listo? Era un lugar para justos o gente buena, un lugar de descanso y consuelo, vemos hoy en esta cita. Era una recompensa, era un lugar donde moraban los salvos y santos muertos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos aquellos que en el libro de Hebreos nosotros decimos fueron justificados por su fe, ¿quiénes? Todos los que menciona allí. Por ejemplo, menciona a Abraham, menciona a ¿quiénes más? A Sara misma, a unos profetas, ¿sí? Todos ellos aquí estaban en este compartimento del Hades. ¿Y qué pasó? Entonces Jesús vino aquí, sacó los santos y los llevó al cielo. La Biblia menciona varios lugares como cielo, ¿sí? El cielo es mencionado en la Biblia como lo que nosotros vemos, ¿sí? Las nubes, la atmósfera, eso lo menciona como cielo, pero también menciona como cielo este lugar, y también menciona como el cielo la morada ¿de quién? De Dios mismo, ¿sí? Ya ese es el tercer cielo, donde está Dios, no en altura, sino simplemente otro, un primero, segundo y tercero cielos que se mencionan. Y Jesús, ¿qué pasó? Cuando Él salió de este lugar con todos los santos, Él cerró este lugar de tal manera que nadie más pueda entrar allá. No hay necesidad, porque Jesús, su morada es ¿dónde ahora? En el cielo, y allá es donde vamos nosotros. Ahora, el otro compartimento, recalcando todo lo que hemos visto, se menciona como el Jena o el Tártaro. Son palabras que se utilizan para describir este lugar. Es el abismo, también se menciona como el abismo, y es la morada de los impíos destinados al infierno coloquial, lo que nosotros conocemos como el infierno. Para allá van. Lugar para los muertos, impíos e injustos o gente mala, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, este compartimento del Seol hoy en día continúa siendo habitado y siendo llenado, ¿sí? Si nosotros fuésemos impíos y nosotros muriéramos, allá iríamos. Todavía se sigue llenando. Después del milenio, cuando Jesús regresa, y después a el milenio, ellos serán resucitados y juzgados ante el trono blanco. No serán hallados sus nombres en el libro de la vida, y por eso serán condenados. Y será destruido después de la segunda venida y será echado en el lugar de fuego. Ahora, en nuestra parábola el día de hoy se nos habla también del gran sismo, una gran brecha que existe entre un lado y el otro, y le decía a Abraham entonces al rico, ni los de este lado pueden atravesar a este, ni los de este pueden atravesar a este. No hay forma, hay un gran cisma, ¿ya? Esto es, en resumen, entonces cuando les dicen a ustedes, Jesús fue al infierno, no, Jesús no fue al infierno, Jesús fue al Hades o al Seol. ¿Sí? El infierno es lo que se les viene a esta gente de aquí, ¿sí? Están destinados para allá. Estos estaban destinados para el cielo. Jesús vino a este compartimento del Seol y se los llevó al cielo. ¿Listo? Jesús no fue al infierno.
Ok. Interesante, ¿no? Vamos a hacer el paréntesis, porque es interesante el comentario. Y tal vez para que tal vez nos ayude a nosotros a ver el mundo de una forma distinta. No para corregirte de ninguna manera. El comentario que se nos hace es, lo vivió aquí, el infierno, lo vivió aquí. Este mundo es un infierno. ¿Sí? Y creo que lo escuchamos, es coloquial, es algo que se dice, ¿cierto? Jesús no experimentó el infierno aquí desde el punto de vista de que Él siempre estuvo morando ¿con quién? Con su Padre. ¿Sí? Él tenía todo en su Padre. Por ende, este mundo de ninguna manera, en realidad, le tocó a ese nivel a Él. Él sufrió muchísimo. Sufrió desprecio, sufrió rechazo, pero que haya experimentado el infierno aquí, nadie sabe lo que es el infierno hasta que llegue al infierno. Eso va a ser tenaz. Eso va a ser tenaz. Bueno, vamos entonces a regresar a nuestra parábola, ahora al versículo 23, porque es que aquí es donde nosotros vamos a ver, está la carne de esta parábola, ¿sí? Pareciera que lo que se nos describió, pero no, el mensaje como tal está aquí, versículos del 23 al 31. Y fíjense que, como les había dicho, no nos habla de la audiencia a quien le estaba hablando Jesús en este momento. Pero aquí nos habla de quiénes, podemos extraer a quiénes, y también a quienes hoy en día para quienes aplica entonces la parábola. ¿Listo? Había varias posibilidades dentro de este tiempo. Le podía estar hablando a los fariseos. Sí, claro, podía hablarles a los fariseos porque por la secuencia podemos decir nosotros en que esta parábola se encuentra. Las parábolas previas y las parábolas después, la audiencia eran los fariseos. Entonces dice uno, bueno, él está continuando con las historias, les está hablando a los fariseos. Bueno, eso es una posibilidad. La otra posibilidad era los publicanos. Los publicanos es lo que nosotros les conocemos como los cobradores de impuestos. Y según la versión rabínica de aquella historia egipcia que les comentaba a un principio, el malo en esa historia era un publicano, era un cobrador de impuestos. Entonces podía ser que Jesús le estaba hablando a los cobradores de impuestos o a los publicanos. Otra posibilidad era a los escribas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo se creía, y como hablamos la semana pasada, se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, y por eso entonces tener la recompensa del cielo, solo por eso. Y los escribas eran los que pasaban esta información hacia el pueblo, eran los que se encargaban entonces de fomentar esta falsa idea, ¿sí? Entonces podía ser, pero lo más asertivo es que fue a los saduceos. Los saduceos eran una secta de líderes religiosos muy elitistas, como decía yo antes, y ellos tenían algo muy en particular. Ellos no creían en los profetas. Ellos solo abrazaban de los libros del pueblo en ese momento, solo abrazaban el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ya? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Muy bien, exacto. Son los libros de la ley, ¿sí? Entonces a eso solo ellos creían, no creían en los profetas. Y fíjense ustedes que en este recuento, en la parte que Jesús da como su parte, ¿ya? Él le está diciendo por medio de Abraham al rico que si no le creyeron a los profetas, no le van a creer a nadie aunque resucite, ¿sí? Entonces, clave, interesante, muy bien. ¿Qué más pasa con estos saduceos? Ellos no creían en la doctrina de los ángeles, no pensaban que existiesen ángeles. ¿Y qué se menciona en la historia? Se mencionan ángeles. ¿En qué momento menciona los ángeles? Cuando fueron a recoger ¿a quién? A Lázaro cuando murió, ¿sí? Entonces, ok, hay una segunda cosa que ustedes no creen, pues para que vean que sí.
¿Ya? ¿Qué más sabemos de estos saduceos? Ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte o vida, como se le quiera decir, ¿sí? Entonces, bueno, claramente el tema trata de eso. Entonces apunta de nuevo a esta incredulidad de parte de los saduceos. Y por último, ellos no creían en la retribución o en la bendición después de la vida, porque pues no creían en eso. Entonces, y aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos una recompensa, una retribución para con Lázaro, quien en la tierra no tuvo, pero ahora lo va a tener todo, ¿sí? Entonces, lo más asertivo es que eran los saduceos. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Ahora, quiero resaltar algo, y esto es parte de, creo que nos debemos llevar nosotros de enseñanza el día de hoy. No es muy aparente, pero es importante. Fíjense en el versículo 24 y el versículo 27. Hay unas palabras que son iguales en los dos versículos. Versículo 24 y versículo 27. ¿Ya las vieron? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuáles? Bueno, ¿hay otra? Sigamos. Versículos 24 y 27. Yo me encontré con las palabras, manda a Lázaro. Sí, es el rico hablando a Abraham, y entonces le dice, manda a Lázaro. Y miren el versículo 27, mandes a Lázaro. Hombre, qué interesante. ¿Sí se dieron cuenta? El rico conocía el nombre de aquel mendigo. El rico conocía el nombre de aquel mendigo y lo ignoraba. Y por eso, lo desconocía como ser humano. Lo tenía como un perro. Y por eso la audiencia hoy en día somos los líderes políticos, los líderes religiosos, los ricos cuyo corazón está lleno de apatía, de desinterés, de repudio, de indiferencia ante el sufrimiento humano. Y es interesante porque hay quienes no siendo ricos, escuchen, hay quienes no siendo ricos también están llenos de apatía, de desinterés, de repudio, de indiferencia ante el sufrimiento humano. Y esta es la advertencia. Yo creo que este es de los mensajes más grandes, que no seamos nosotros mirando, es que claro, los ricos, no, porque nuestro corazón puede estar igual de podrido, hermanos, igual de podrido. Entonces, es muy fácil coger y mirar uno hacia afuera y juzgar hacia afuera, ¿cierto? Pero mirémonos hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por la calle por el lado de uno de estos, como Lázaro? ¿Y cuál ha sido nuestro pensamiento en el momento? ¿De qué forma le hemos juzgado? Porque está ahí tirado. ¿Cuántas veces ustedes creen que el rico no pasó por enfrente de este, quien conocía nombre, y decía, te lo mereces, por hacer, qué sé yo, por ser quien eres, por ser como eres, por hacer lo que dices, por, no sé, lo que sea, pero le juzgaba seguramente. O de una otra forma, se lavaba las manos de tomar acción, de hacer algo para con este Lázaro, porque tal vez el hecho de que yo tenga es señal de que yo soy bueno, y el hecho de que tú no, y yo no me puedo meter contigo porque tú eres malo, porque los malos son los que les caen todas esas cosas, ¿no? Pero fíjense que Jesús en otro momento trajo unas palabras muy importantes a colación. Dijo Jesús en algún momento, a los pobres siempre los tendrán. A los pobres siempre los tendrán. Entonces, no importa lo que tal vez nosotros pensemos, el por qué esa persona es como eso, tiene lo que tiene. No, es simplemente un hecho.
Y es un hecho lastimosamente que viene de la condición del corazón humano, ¿sí? Yo sé que se habla hoy en día, es muy popular el tema de la igualdad y la desigualdad, ¿cierto que sí? Y lo venimos hablando durante varias semanas. Y no estoy postulando una posición política, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero al que necesita, ayudemos. Al que necesita, ayudemos. No sabemos en qué momento, como dicen por ahí, nosotros somos los que vamos a necesitar. ¿Y quién nos va a tender a nosotros la mano? Creámonos nosotros que somos privilegiados para que alguien nos atienda a nosotros. Cuidado, cuidado, eso se llama orgullo. Eso se llama orgullo. ¿Sí? Entonces, el mensaje que yo creo nosotros nos debemos llevar es el siguiente: que nuestro corazón no se endurezca de tal manera que, siendo ricos o no, estemos llenos de apatía e indiferencia para los más necesitados. No podemos darnos el lujo porque tengo poquito, no ayudar. O de que no es de mi clase social, económica, no voy a dar, o no voy a compartir, o no. Como hijos de Dios, Dios nos recibió a todos nosotros, viniendo de diferentes contextos culturales, sociales, económicos, en fin, de lo que sea. Y somos pares, somos todos parte de un mismo cuerpo. No podemos darnos el lujo de entonces de nosotros decidir a quién sí y a quién no ayudamos. Y esto es duro para todos escuchar. Porque sí, hay veces tal vez que no tenemos algo físico en ese momento para dar. Pero ¿qué tal si te tomas el tiempo de regresar en otro momento? Yo sé que Dios miraría esos momentos como momentos santos, momentos provechosos en nuestras vidas. Por ejemplo, yo me recuerdo, y no lo digo porque sea una condición mía en todo momento, a toda hora, y haya sido en toda mi vida, pero resalto momentos en que cosas han pasado, simplemente como para dar ejemplo. Y estaba manejando un día y había un muchacho en un semáforo y estaba pidiendo plata. Y no tenía en ese momento ni siquiera la moneda para darle. Pero bajé la ventana y pregunté, ¿qué quieres? Me dijo, agua. Listo. Voy a la casa, cojo unas botellas de agua y le traigo botellas de agua. Eso es una forma práctica de poder ayudar, ¿sí? Y de tomarnos el tiempo y de poder tener esa compasión con esa persona. ¿Estoy diciendo que yo hago eso siempre y en todo momento? No. Oren por mí porque hay momentos en que no lo hago, ¿sí? Entonces, pero que nuestro corazón no se endurezca de tal manera que, siendo ricos o no, estemos llenos de apatía e indiferencia. Por favor, que haya algo de nosotros que refleja a Cristo, que es la compasión, ¿sí? El versículo 31 resume mucho. Miremos el versículo 31. Dice, Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Ya lo habíamos visto antes. Pero ¿qué es lo que resalta esto? De nuevo, ese llamado al arrepentimiento de Jesús. ¿Sí? No podemos ver esta parábola e irnos tranquilos a nuestras casas como si nada. O sea, ni yo ni ustedes, familia. Sería ahí sí que la patada, como se dice por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos permitir, y esto es lo segundo que debemos de llevarnos a nuestras casas, no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca de tal manera que, siendo ricos o no, dejemos de creer y confiar en la palabra de Jesús. ¿Sí? No podemos irnos hoy pensando que esto no tenía que ver conmigo. No, esto tiene que ver contigo, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con todos nosotros. No podemos irnos a nuestra casa y dejar de creer y confiar en la palabra de Dios, que cumple un propósito en nuestras vidas, y es de enseñarnos, de corregirnos, de redarguirnos, de encaminarnos, de animarnos. ¿Qué está haciendo la palabra hoy en tu corazón? Esa es la palabra
como es una parábola del reino, sabemos nos debe confrontar de una manera. ¿De cómo nos confronta entonces hoy? Sencillo, es una pregunta la que tengo hoy no más, solo tengo una. ¿Cuál es nuestra necesidad de arrepentimiento? Oremos. Padre amado, gracias Señor porque tú eres bueno. Y en medio de tu bondad has permitido que este pecador se acerque a ti, Señor, para ser cambiado, para ser transformado, Señor. Gracias porque cada día continúas haciendo eso. Nunca dejas de perseguirme, nunca dejas de perseguirnos, Señor, a ninguno de nosotros. Y hoy, no importa si llevamos caminando contigo décadas o días, Señor, hoy quieres continuar tu buena obra en nosotros, como lo dice tu palabra. Y nos llamas al arrepentimiento, Señor, nos llamas a mirarnos a nosotros mismos, a ver de qué manera la condición de nuestro corazón está siendo insensible. Hemos creado callo alrededor de las necesidades de los demás, porque yo necesito primero, porque no tengo suficiente, porque ellos se lo merecen, porque cada uno recoge lo que siembra, porque, y podemos decir tanto más, Señor. Pero que no sea así en nuestros corazones, que más bien hagamos como tu Hijo Jesucristo hizo, que aún en los momentos en que no tenía, valía de lo que había alrededor para proveer, aunque fuese una palabra, aunque fuese el dejar ser tocado en su túnica por una persona que llevaba enferma por décadas. Gracias, Señor, porque hoy también quieres entonces sanarnos de esa condición, limpiarnos de esa condición en nuestro corazón, en la cual hemos tenido apatía para con alguien, Señor. Perdónanos, Padre amado, y ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesucristo. En el santo y poderoso nombre de nuestro Salvador. Amén.